Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Somos la voz del continente, la voz de los claretianos para toda nuestra gente que nos escucha desde diferentes partes de nuestro continente. Gracias por su fidelidad, gracias por sintonizarnos, gracias de verdad por estar pendiente de estas pequeñas palabras que tienen la intención de dar paz, de dar consuelo, de arrojar algunas luces para poder entender este evangelio. Me es muy grato compartir con ustedes esta palabra que va a ser el evangelio para el día 16 de mayo, ya a la mitad del mes, y uno dice, pero si apenas comenzamos el 2021, la verdad que con pandemia y sin pandemia el tiempo vuela, el tiempo se nos va deprisa, por eso hay que vivir plenamente cada día, libres de enojos, libres de preocupaciones, libres de cosas negativas que nos puedan robar nuestra paz, nuestra tranquilidad. Hermano y hermana, antes de comenzar nuestro evangelio, me gustaría hacer una oración muy particularmente por este país de Colombia, un país que yo quiero mucho porque he estado algunas veces ahí y sé de la fe, del testimonio que tienen de estar buscando a Cristo Jesús. Sé el trabajo de mis hermanos claretianos que han realizado con la gente más marginal, con la gente más pobre, y me duele en el alma realmente toda esta injusticia que está pasando, todos los asesinatos que el gobierno, el sistema, pues los están matando, los están asesinando. Las imágenes y las noticias que nos llegan son de verdad para darnos vergüenza que esto pueda suceder en pleno siglo XXI. Así que, Señor Jesús, te pido que cuides a toda esta gente que solamente busca vivir en paz, que solamente quiere vivir dignamente. Te pedimos que les protejas, que a la gente que tienen el poder de cambiar, utilicen ese poder para servirte, utilicen ese poder para glorificar tu nombre. Te pedimos por toda la gente que esté enferma, los que no tienen casa, los que han dejado su país, los que viven en situaciones de violencia. Te pedimos que los signos de tu evangelio nos ayuden a ser cada día mejor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El evangelio está tomado de Marcos 16, versículo 15 al 20, y dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan a todo el mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, este evangelio que acabamos de escuchar, los biblistas creemos de que este es un añadido. Este se llama el final largo del evangelio de Marcos. Porque el evangelio de Marcos, el original, terminaría en el verso 8. Pero terminaba abruptamente con que las mujeres, entre ellas María Magdalena, no habían dicho nada por miedo. Entonces como que a la gente le causaba un poquito de sorpresa de decir como que continuó, como que iba a continuar. Y bueno, hay varias hipótesis por qué terminó así.
una de las más conocidas es de que probablemente el final del evangelio original de Marcos se perdió. Otra, y es a la que este servidor también cree, que posiblemente Marcos quiso terminar así su evangelio. Así como dejar a la comunidad en especie en suspenso. Pero a mucha gente no le gusta eso. La gente quiere ver el final feliz de la película. Bueno, así que ya desde el siglo II le añadieron los versículos que van desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Este fue el final que se le añadió. Y todo mundo, desde el siglo II hasta el siglo XIX, nunca cuestionaron la autoría de estos versículos, hasta últimamente, cuando se tiene más información, los estudios de la Biblia ya están más adelantados. Así que esta parte del evangelio que nosotros acabamos de escuchar no sería parte del evangelio que nosotros conocemos de Marcos. Es una pena, es de verdad una pena que lo hayan cortado también los liturgistas de esta manera. Fíjense, porque debería de comenzar en el versículo 9. Yo no sé por qué quitaron el versículo 9 y el versículo 14, porque forman un todo. El versículo 9 dice: Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a decírselo a sus compañeros, que estaba de duelo llorando, pero ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, se negaron a creer. Después apareció por el camino con aspecto diferente a 2 de ellos que iban a un cortijo. También estos fueron a anunciárselo a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. Así que previamente al evangelio que ustedes van a escuchar este domingo, tenemos 2 encuentros de Jesús resucitado en este final largo que les digo. Cuando yo les estoy compartiendo de que este final no estaba incluido en el evangelio original de Marcos, que esta es la hipótesis que todo mundo acepta como hipótesis, de todas maneras a nosotros en nuestra fe no nos va a cambiar absolutamente nada, porque toda la tradición de la iglesia lo recogió como palabra inspirada, independientemente si es de Marcos o si circulaba diferentemente o si alguien más lo escribió. No tenemos manera de saber exactamente quién lo escribió. Lo que podemos ver es que 3 grupos de personas, primeramente 3 grupos de personas tienen este encuentro con Jesús resucitado. La primera de ellas es la María Magdalena. Sabemos por otros evangelios que María Magdalena, la doña, siempre tiene preferencia sobre otros grupos de mujeres. Es ella la mujer de luz, ella la mujer que trae esperanza, es ella la mujer que sabe que el amor nunca muere, y es ella la que siempre está en el lugar correcto, diciendo las palabras correctas, y es ella la que nos introduce al misterio de la nueva vida, al misterio de la fe, al misterio de la Pascua, al misterio de contemplar a Cristo Jesús resucitado. Entonces estamos en el primer día muy en la misma línea del Evangelio de Juan. Si ustedes tienen la oportunidad de comparar, si comparan cada encuentro de la tumba vacía o de la resurrección de Jesús, los ponen en columnas, podemos ir viendo de dónde posiblemente vienen estos pensamientos. El primer día, Juan también, en el Evangelio de Juan, María Magdalena va cuando todavía estaba oscuro. Y esto implicaba, desde el punto de vista teológico, que en el evento de Jesús, Dios está formando una nueva creación. Dios está recreando todo. Y yo creo que para nosotros, entrar en el tiempo no solamente cronológico, sino en el tiempo de decir en qué momento te vas a encontrar tú con tu Salvador, con Jesús resucitado. ¿En qué momento vas a entrar en el tiempo de Dios? Puede ser que a lo mejor tú dices que ya has estado siguiendo a Jesús, que tú ya lo conoces, pero verdaderamente lo vives, verdaderamente
¿Estás unido a ese Cristo Jesús resucitado? O quizás tendríamos que jugar otra vez con esta imagen de decir, el tiempo de Dios se ha cumplido y Dios viene a hacer una nueva creación, así como introdujo a la figura de María Magdalena, la nueva mujer de la nueva creación, así puede estar Dios trabajando en ti. Solamente quiere que le abras tu corazón, que le implores que venga a tu vida, que te transforme. No de una manera meramente física, sino de una manera profunda, espiritual, para que puedas verdaderamente sentir que eres persona nueva, que eres como María Magdalena, mujer de luz, hombre de luz, el primer día de la semana, así como el nuevo Génesis, una nueva creación, una nueva historia, esperando que en esta nueva creación no le falles a Dios. En este nuevo encuentro, en esta nueva Pascua, verdaderamente comiences a relacionarte con tu Cristo, con tu Dios, de una manera fiel, de entrega, de servicio, para que vayas descubriendo lo que Dios está realizando en tu vida. Y luego tenemos por ahí una información nueva que no tenemos en el Evangelio de Marcos acerca de María Magdalena, que dice que habían salido 7 demonios. Marcos nunca nos había dicho que María Magdalena estuviera endemoniada. ¿Por qué la quieren endemoniar a esta pobre mujer? ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas yo hablé de María Magdalena, mujer de luz. Las personas que quieran saber más de ella, vuelvan a escuchar otra vez mi reflexión. María Magdalena es la apóstol de las apóstoles, así se le consideraba, así se le conocía, testiga fiel del resucitado. Pero Lucas nos dice en su evangelio, en el capítulo 8, de que María Magdalena seguía a Jesús, de la que María Magdalena estaba enferma y Jesús le había sacado los 7 demonios. Y otra vez parece ser que aquí la vuelven a endemoniar. Muy probablemente entonces este final, que no era de Marcos, venga de la pluma, venga de la mano de Lucas. ¿Y por qué a Lucas le interesaba enfermar a la mujer, endemoniarla o embrujarla? ¿Por qué a los hombres machistas les interesa colgarle milagros a las mujeres, diciéndoles tú no sirves para nada, con tan poco te cansas? Si yo he trabajado 8 horas, dicen los hombres. Y la mujer no importa que trabajó desde las 6 de la mañana limpiando, sacudiendo, haciendo la comida, llevando a los niños a la escuela, recogiéndolos. Eso no es trabajo. Y luego todavía viene el marido y tiene que tener la cara feliz, contenta para recibirle. Y haga lo que haga, la mujer prácticamente nunca hace lo suficiente. Entonces se le etiqueta, se le desprestigia, sus palabras no cuentan. Es una chismosa, es débil, le gusta el drama. Bueno, las etiquetas que le pueden poner. ¿Con qué finalidad? Para que el hombre siga gozando de los privilegios de ser hombre. En el siglo I también había estas luchas de poder entre la figura de María Magdalena y la figura de los discípulos varones. Y entonces tuvieron también que ir desacreditándola en su encuentro con Jesús resucitado. Hermano y hermana, este es el tiempo de recuperar la historia y este es el tiempo del primer día de la semana de decir, ya no hay distinción entre hombre y varón, ya no hay distinción entre esclavo y libre, entre judío y griego. El evento de Cristo Jesús, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, es un evento que trasciende todo eso y toda la comunidad debe celebrar que en Cristo Jesús ya no hay primeros, no hay últimos, ya no hay hombres, ya no hay mujeres. El día que nosotros tratemos a todas las personas como hermanos y hermanas, sin prioridades, sin primeros y últimos, a lo mejor ese día vamos a comenzar a poner en práctica el Evangelio de Jesús. Entonces María Magdalena la fueron endemoniando, después la convirtieron en prostituta, después en una penitente, y así nos privaron de la mujer de luz, de aquella mujer que el primer día de la semana se encontró
con Jesús resucitado. Es tiempo de recuperar a nuestras Marías Magdalenas, de valorar sus palabras, de reconocer su trabajo, de darle las gracias a todas nuestras mujeres por llevar a cabo la pastoral en muchas de las iglesias, donde trabajan como catequistas, como ministras, sirviendo. Es tiempo de que les valoremos, es tiempo de que la iglesia les reconozca, porque sin ella nuestra iglesia se pierde. Bueno, después de María Magdalena va y le cuenta a los discípulos, pero ella no les creyeron. Los discípulos están de vuelo, están llorando. ¿Recuerdan una imagen muy parecida allá por el capítulo 5 del Evangelio de Marcos? Donde Jesús va a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo, y por el encuentro se encontró con la mujer hemorroísa, hizo como 2 milagros en uno, y entra a la casa y dice: ¿para qué molestas al maestro? Si ya la niña murió. Y dice que todos estaban llorando, desconsoladamente llorando por la muerte de la niña, que no tiene nombre. Y Jesús les pregunta: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, está solamente dormida. Y todos empezaron a burlar. Esta es una de las imágenes probablemente que nos recuerda a una comunidad que no ha hecho todavía un progreso para entender de que en la muerte también hay vida. Entonces, esta tristeza, este llanto, tiene que ser transformado con la alegría y con la certeza de que Jesús ha resucitado. Es como que Jesús en el Evangelio de Marcos como que nos da una anticipación de lo que va a pasar con su propia persona. Y claro, muchas personas se van a quedar en el llanto porque van a ver a Jesús solamente como un muerto. Y otras personas probablemente ese llanto se va a convertir en alegría, se va a convertir en luz, se va a convertir en servicio, se va a convertir en proclamación. Hermano y hermana, si tú estás siguiendo a un muerto, si tu Cristo está muerto, sin sentimientos, sin vida, si tu Cristo está clavado en la cruz, pues desclávalo, hazlo vivo, anúncialo. Deja que este Cristo vuelva a tener vida, vuelva a sonreírte, vuelva a tener sentimientos, se acerque a ti, coma contigo, te acaricie, te acompañe. Deja que sus palabras te vuelvan a confortar cuando parece que ya te estás dando por vencido, ya tu fe flaquea. Deja que este Cristo venga otra vez y te vuelva a incorporar y te vuelva a decir, como a la Talita Kumi, levántate, niñita, levántate, mamita. Tú estás hecho para la vida. Tú no estás hecha para la muerte. Tú estás hecha para que te tengas vida y te cases. Fíjense que dice que la Talita Kumi tenía apenas 12 años. Era el tiempo del casorio, tiempo de la vida, tiempo de la celebración. Hermano y hermana, si la noticia de Jesús no te alegra, si estas buenas palabras no te sacan de esa tristeza en la que te puedes encontrar por la muerte de un ser querido, no va a haber poder humano que tenga la habilidad de decirte: la muerte no lo es todo. La muerte no tiene la última palabra. Pero esta comunidad está como aquella comunidad en la casa de Jairo llorando y no le creen a María Magdalena. Después viene otro grupito por allí. Otro grupito dice que dos de ellos, después Jesús se le apareció en el camino con aspecto diferente a 2 de ellos que iban a un pueblo. Después estos 2 regresan otra vez, pero los 11 no les creen. Esto es una historia muy parecida, es como un resumen de la historia de Jesús con los peregrinos de Emaús. Según la ley, a María Magdalena podemos entender por qué no le creyó la comunidad. Los 11 no le creyó a María Magdalena. Los 11 hombres, varones. ¿Por qué? Porque es mujer. Y además, según la ley, se necesitan 2 testigos, 2 varones, para creerle, para que el testimonio sea verdadero. Bueno, María Magdalena es sola y es mujer, tiene todas las de perder.
además está endemoniada, según Lucas. En cambio, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no le creen a estos otros dos si están jugando de acuerdo a la ley? Y yo creo que de fondo está la dureza de la comunidad. Que así venga uno, vengan otros, si te dicen la buena noticia, la gente no cree. Hermano y hermana, créanme de verdad, yo a veces me pregunto por qué nuestra gente, por qué nuestro pueblo es muy dado a creer todas las cosas negativas. Es muy dado a creer rápidamente, sin pensar, sin cuestionar, todo aquello que los deshumaniza. Yo les he comentado que hay predicadores. Yo conocí a un sacerdote que los regañaba, los mandaba al infierno, los condenaba, les decía quién no podía comulgar, les leía a todo mundo con malas palabras, lo que eran, lo que hacían, que eran tacaños, que eran esto, que eran lo otro. Y la gente le aplaudía. Yo de verdad que la primera vez que vi eso me quedé sorprendido. Y la gente aquí en Estados Unidos me dice, qué bueno que ese sí nos habla como nos hablan en México, con malas palabras. La gente está disfuncional. ¿Cómo es posible que te están ofendiendo? Te están predicando un evangelio que te deshumaniza, que te ata, que te condena, que te manda al infierno, que te dice que no eres digno, que no eres digna. ¿Y le crees? En cambio, aquí estamos día tras día, semana tras semana, tratando de anunciarles que en Cristo Jesús hay gratuidad, hay salvación, que el Dios de la compasión, el Dios de la misericordia. Y la gente me cuestiona y me dice, ¿es que ese tipo de Dios, entonces la gente ya no va a ir a misa? Entonces la gente se va a portar mal si a Dios perdona a todo mundo. Es que yo no les digo que se porten mal. Yo les digo que tienen que vivir con los valores del evangelio. Si Dios te perdona, es lógico que lo que en mi lógica sigue es que tú debes de perdonar. Si Dios te ama, tú debes de amar. Si Dios ha sido generoso contigo, tú debes de ser generosa con la otra gente. Yo no sé es que cómo llega a decir, bueno, si Dios es generoso conmigo, yo voy a ser miserable. No se sigue. Pero bueno, esta comunidad tiene tanto miedo que aunque venga María Magdalena, aunque venga también los dos discípulos varones, siguen cerrados. Y ahora sí viene nuestro evangelio. Por último, bueno, a la tercera es la vencida, como en todos los chistes, ¿verdad? Ya. Si le fallan a Jesús, ¿a quién le van a fallar? Si aparece Jesús a los 11, lógico, falta Judas, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y su terquedad en no creer en lo que lo habían visto resucitado. Entonces, fíjense, Jesús todavía como que no ha terminado la catequesis, la evangelización. Ahora sí viene Jesús, se sienta a la mesa. Este es un símbolo bien eucarístico, pero esa mesa que está dividida, esa mesa donde no están todo mundo, esa mesa donde hay duda, donde hay incredulidad, donde hay miedo, no puede ser la mesa eucarística. Para que sea la mesa eucarística, para que sea la celebración del Señor, tienen que estar toda la comunidad. María Magdalena, los 2 discípulos, los 11 y los que se van a ir integrando. Tienen que creerse. Tienen que aceptar que donde 2 o 3 se reúnan, ahí está Jesús resucitado. Pero si hay más miedo y más temor, pues la Eucaristía va a ser otro símbolo más, pero realmente no va a ser Eucaristía de Cristo Jesús. Y aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay tantas Eucaristías, estamos tan acostumbrados a participar de tanta liturgia, pero seguimos divididos, seguimos con miedo, seguimos con temor, seguimos excluyendo, seguimos separando. Esa Eucaristía puede ser muy bella,
muy hermosa, pero no va a ser la Eucaristía de Jesús. Si nuestras mesas están divididas, hay odio, hay rencor, es necesario otra vez que Cristo venga y nos eche otra vez en cara y que nos diga, a ver, farsante, ¿cómo te atreves a estar proclamando mi nombre cuando no crees que yo soy un Dios compasivo, un Dios misericordioso? ¿Cómo te atreves a sentarse a la mesa como si tú fueras dueño de ella? ¿Cómo te atreves tú a racionar la comida diciendo quién sí comulga y quién no? Como si tú ya fuera el pan. Yo soy el pan verdadero. Yo creo que necesitaríamos a Cristo que viniera, que nos explicara, que nos educara, que nos hiciera otra vez sensibles a su santa palabra. Y si es necesario que nos vaya corrigiendo, como hace 2 semanas decía el Evangelio, que nos vaya podando para dar fruto, pues que nos pode. Porque no podemos crecer con chantajes emocionales, pensando en que Cristo me necesita. Cristo no me necesita, yo necesito a Cristo. Entonces Jesús viene a educar a esta comunidad que está llena de miedo y les dice, el miedo no puede ser una buena opción. Les echa en cara su incredulidad y la terquedad en no creer, aún viendo. ¿Se acuerdan esta misma historia con el Evangelio de Juan, con la historia de Tomás? Que a la comunidad le cuesta trabajo creer que Jesús está allí. Y Tomás dice, si no pongo mi mano en lugar de las llagas, si no meto mi dedo, bueno, toda esta historia. Va a haber momentos en que va a ser muy difícil creer en Jesús. Se los vengo repitiendo. Yo me pregunto para el pueblo de Colombia. Estaba leyendo, escuchando un testimonio de una madre que ve cómo le matan a su niño, ya llegando a la casa. Para ella va a ser muy difícil en este momento creer en Jesús resucitado. Para todo este pueblo, estos ciudadanos que están siendo masacrados, va a ser difícil creer de que Dios les va acompañando en esta historia. Las personas que son víctimas de abuso sexual, lo primero que dicen, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y esto no es que duden de Dios, es madurar la fe que se tiene. Así que necesitaríamos otra vez que Jesús viniera a reorientar a su iglesia, a su comunidad, a reorientarnos. Yo cada día me digo, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que reorientar? ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué no me deja? ¿Qué cosas se oponen en mi camino para no experimentar la alegría de tu resurrección? ¿Qué cosas no me dejan contemplarte? Y después de eso, entonces sí ya viene la comisión, ya viene la enseñanza. Y les dice, vayan por todo el mundo y pregonen la buena noticia a toda la humanidad. La buena noticia, entonces, hermanos y hermanas, es universal. Esto viene muy similar al capítulo 28 del Evangelio de Mateo, que regularmente la gente lo conoce como la Gran Comisión. Vayan a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Qué está tratando de hacer este Evangelio con esta propuesta? Ya no más Israel. Ya no más el pueblo judío, porque este pueblo le falló a Dios. Ya no más la viña verdadera. Ya no más el rebaño fiel. Lo siento por el rebaño fiel. No más rebaño fiel. No más viña verdadera. No más pueblo privilegiado. En esta nueva evangelización, todas las naciones tienen que recibir la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El querigma de Jesús muerto y resucitado. Esta buena noticia es que va a ir acompañada con signos y con prodigios. Y el primer signo entonces es una misión universal. Una misión que ya no va a privilegiar a un pueblo sobre el otro. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que comenzaste a poner en práctica esta misión de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que has predicado lo que Jesús hace en tu vida?
¿Cuándo fue la última vez que no te has llenado de miedo, de temor y has hablado, a lo mejor no con palabras, pero sí con tu testimonio de que Jesús está contigo? Entonces, la buena noticia tiene que ser buena noticia para toda la humanidad. Y si no hay buena noticia para un grupo, para un pueblo, para un país, para una comunidad, no va a haber buena noticia para nadie. Porque uno entiende bien, cuando le anuncian la buena noticia, uno dice, ay, qué bueno que me anunciaste la buena noticia. Sí, pero la buena noticia también tiene que ser buena noticia para la mujer, tiene que ser buena noticia para los indígenas, tiene que ser buena noticia para los animales, tiene que ser buena noticia para la creación, para la tierra, tiene que ser buena noticia para los de otra raza, los afrodescendientes, tiene que ser buena noticia también para la comunidad LGBT, porque si un grupo, si un pueblo, si una persona no recibe la buena noticia, entonces no hay evangelio y no estaremos cumpliendo este mensaje de Jesús de vayan a todo el mundo entero pregonando la buena noticia a toda la humanidad. Nosotros a lo mejor estaríamos acostumbrados a pregonar la buena noticia solamente a la gente que nosotros creemos que se la merece o que la desea. Pero aquí el mensaje de Jesús es a toda la humanidad. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro estudio bíblico. Por eso es que hablamos de temas, de todos los temas, y nuestra interpretación es ecuménica. Ustedes nunca me van a oír decir que cierto grupo no tiene a Dios. Yo creo que Dios está trabajando por los muchos caminos. Ni tampoco me tengo que ofuscar o obsesionar por defender que estoy en la religión verdadera. La religión no salva, ninguna religión salva. Lo que salva es tu encuentro que tú tengas con Cristo Jesús. La religión te puede ayudar a entrar en ese camino. Fíjense lo que dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nuestra iglesia no es el fin. Nosotros no nos salvamos por estar en la iglesia. Cristo es el fin, y al cual la iglesia va sirviendo. Entonces, esta es la buena alegría, la buena noticia que tenemos que compartir a toda esta humanidad. Y entonces también viene esta forma de buena noticia para poder ser parte de esta nueva comunidad, de una nueva identidad. El que crea y se bautice se salvará. Entonces la salvación nuevamente no depende de Dios, no depende de Jesús resucitado, no depende del Espíritu de Jesús, depende de la persona, de que tú le abras el corazón a Cristo Jesús, de que creas que verdaderamente su nacimiento, su historia, su vida, su resurrección es buena noticia para toda la humanidad. Entonces, haz tuya, hermano y hermana, haz tuya esta salvación. Toma conciencia de tu bautismo. Yo sé que el día que naciste, ni cantaron los ruiseñores, el día que te bautizaron tampoco, no estabas consciente. Alguien de tu familia, tu papá, tu mamá, tu padrino, tu madrina, compartió la fe por tu nombre. Ahora toma conciencia de ese bautismo ahora ya de mayor y dice, sí, Señor, quiero renovar la promesa, no ahora, no por la fe de mi papá, de mi mamá, de mi madrina, de mi padrino, sino porque ahora yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Toma conciencia personal. De lo contrario, el bautismo solamente será un sacramento vacío. Este sacramento trabaja siempre y cuando tú lo hagas trabajar, tú cooperes, tú colabores, tú vivas de acuerdo a lo que recibiste en el bautismo de ser hijo, de ser hija, amado, querida de Dios. Entonces, la salvación depende no de la religión,
no de un grupo de personas que parece que ellos son los promotores de decir quién se salva y quién se condena, con los 155, ¿cuántos eran? 150,000, creo. La salvación no depende de números, no depende de razas, depende de que cada persona acepte a Cristo Jesús en su corazón y viva de acuerdo a los valores de Cristo Jesús. Y el que no quiera, bueno, pues ¿qué le vas a hacer? No eres parte de la comunidad de Jesús. Te condenas no porque Cristo te quiera condenar. Nadie ha nacido predeterminado para condenarse. En la mente de Dios nunca se le ha pasado de decir, voy a condenar a este grupo o a esta persona. Nadie. Y si Dios no condena, ¿por qué uno condena? En la mente de Dios solamente quiere que reciba la buena noticia de que Cristo Jesús es Mesías, es Señor, es Salvador. Y fíjense que una vez al grupo que confió o que creó, que va a vincularse, que va a creer en el poder del Evangelio, en el poder de la misión, va a haber ciertos signos y ciertos prodigios. Recuerden que estas palabras son una manera metafórica de hablar. Porque a veces uno puede recibir el mensaje de Jesús y no hay signos, no hay prodigios. Y si los hay, estos prodigios extraordinarios, pues qué bueno. Y si no los hay, pues tampoco te sientas triste. Esta era una manera muy peculiar de hablar al inicio del cristianismo. Pablo llegaba a algún lugar y el Espíritu le decía dónde ir y todo el mundo se bautizaba y bueno, curaban y sanaban. Esta era una forma literaria para decir que el Espíritu de Dios estaba en esa misión. A lo mejor nosotros, cuando uno predica, a lo mejor no se abre el cielo, ni aparecen lenguas de fuego. Pero a lo mejor alguien en su corazón puede decir, siento consuelo escuchando a esta persona. Me siento cercano a Dios. Y a lo mejor para esa persona, esta experiencia pequeñita puede ser llena de signos, llena de milagros, llena de señales. Y la primer señal que el Evangelio utiliza, echarán demonios en mi nombre. Y bueno, Jesús comenzó echando demonios en el Evangelio de Marcos desde el capítulo 2. Por cierto, si ustedes quieren saber exactamente si es posible que un espíritu del mal se apodere de una persona, le robe su libertad, le force a hacer cosas que no quiere la persona, yo les invito a que la primera semana de junio, vamos a tener un taller exclusivamente sobre ángeles y demonios. ¿Existieron realmente las posesiones diabólicas en tiempo de Jesús? ¿Qué podemos aprender cuando nos situamos en su contexto? Bueno, si ustedes están interesadas en saber más, pues participen de este congreso. Vayan a nuestra página de www.ibicla.org. A mí la verdad que me admira cómo es que la gente ahora está obsesionada con los demonios, con las posesiones. Todo mundo está poseído, todo mundo habla, no sé, tiene el espíritu malo, dice la gente. Y a veces como que Satanás es el centro del mensaje y no Cristo Jesús. Necesitamos entender una cosa, que nuestra misión es anunciar a Cristo, no anunciar las posesiones. Por eso, justamente por eso, he creado este congreso bíblico para que se vayan quitando esas falsas imágenes, esas falsas ideas. Tenemos que celebrar al Dios de la vida, no meter miedo, porque si ustedes empiezan a meter miedo por Satanás, por el demonio, por esto y por lo otro, la gente no va a amar a Dios porque le nazca del corazón, va a amar a Dios por miedo, por temor, pero ese amor es condicionado y ese amor no puede ser completo. Tiene que ser un amor libre, desinteresado, el que te mueva a ti a buscar a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, esta va a ser una de las señales. ¿Por qué? Porque la señal es que la gente tenga vida.
Pero ahora ya no va a ser en el nombre de Yahvé que se va a expulsar al demonio, ahora va a ser en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Una cosa curiosa ha sucedido. Aquel que vino, Jesús vino de parte de Dios a anunciar el reinado de Dios. Pero luego de su muerte y resurrección, el mensajero se convirtió en el mensaje. Así que ahora ya se sana en el nombre de Jesús, se expulsan demonios en el nombre de Jesús, se predica en el nombre de Jesús. Jesús es el centro, el motivo de esta comunidad, y sigue siendo Jesús el que tiene que seguir orientando nuestra vida. Y luego hablarán lenguas nuevas. Esto se llama la glosolalia. Y también ahora hay una espiritualidad en muchas tradiciones religiosas, donde la glosolalia parece que es el centro de toda la actividad y la gente se siente miserable porque no puede hablar otras lenguas. Y bueno, todo esto de la glosolalia tiene que entenderse en el contexto del siglo I. Estas eran las lenguas de las religiones que se conocen como religiones del misterio, religiones que venían de Egipto, religiones antiguas que convivieron con la religión cristiana. Aquí en el Evangelio de Marcos no aparece la glosolalia. Sí aparece en 1 Corintios del capítulo 12 hasta el capítulo 14. Pablo va a encontrarse con este fenómeno de que la comunidad de Corinto se cree superior a otros porque hablan en lenguas, porque tienen este don y comienzan a balbucear, comienzan a entrar en trance diciendo shari marijarija, shari marijarija, shari marijarija, shari marijarija, shari marijarija, y ya hablaron en lenguas. Y Pablo va a tener que ir normando para decir, a ver, espérense. Primero, de todos los dones, y va a enumerar los dones que la comunidad debe de tener. Primero, Pablo reconoce estas experiencias, pero no es su espiritualidad de Pablo. Estas experiencias de hablar en lenguas comenzaban con los grupos también muy cercanos allí a Corinto, en la ciudad de Delfi, donde estaba este centro ceremonial, donde se adoraba a Apolo y la imagen de Apolo estaba representada por el dragón. Las pitonisas, las mujeres pitonisas, las adoradoras del pitón, entraban en trance cuando venían los peregrinos a preguntarle sobre el futuro, sobre si iban a tener buena cosecha, sobre si iban a encontrar el animal que se les perdió. Estas mujeres bebían un líquido y masticaban hojas de laurel silvestre, olían los vapores que salían de la tierra allí en Delfi, en la montaña de Delfi, y comenzaban a entrar en trance, y comenzaban a balbucear, comenzaban a decir shari marijar, y supuestamente el espíritu se posesionaba de ellas y comenzaban a hablar lenguas que nadie entendía. Y claro, a la gente cristiana de Corinto les resultaba muy atractivo hablar en lenguas, porque entonces esto te da una superioridad de conocimiento del que no puede hablar en lenguas. Y por eso también Pablo va a normar y va a decir, saben que si quieren tener la lengua, tengan la lengua del amor. Si yo hablara el don de lenguas de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Bien nos haría leer a Pablo 1 Corintios 12, capítulo 12 al capítulo 14. En el Evangelio de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, porque recuerden que el autor de Lucas escribió Hechos y escribió Lucas. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, también se habla de la glosolalia, cuando desciende el Espíritu de Dios. Toda la comunidad es capaz de entenderse. La glosolalia no es de que hablaban otra lengua, es que todo mundo se les anuncia la alegría del Evangelio en su propia lengua. No hay necesidad entonces de estar buscando intérprete.
Hermano y hermana, hay mucha gente que sufre porque no habla en lenguas, porque no tiene el don de la profecía, porque no tiene el don de no sé qué. Tengan el don de la humildad. Conténtense con ese don. Sean felices con el don de la amabilidad, el don de la hospitalidad, el don del servicio, el don de ver en la otra persona la imagen de Cristo. Y dejemos a un lado todas estas cosas que si lo tienes, bendito Dios, porque a lo mejor lo necesitas. Yo no lo tengo y no lo necesito y no lo pido. Que tengo el don de curar, pues vete a hospital y comienza a curar a todo mundo. Quítales el cáncer, quítales el COVID. Entonces, pon tu don al servicio. Ninguna revelación, ningún don de lenguas, ningún don de curación, de sanación, de profecía, es particular como lo entiende Pablo. Y no se me echen encima, yo solamente les estoy poniendo la carta en el contexto. Como lo entiende Pablo, todo el don es para el servicio de la comunidad. Incluso Pablo va a decir, si alguien tiene el don de lengua, pero no hay quien lo interprete, mejor que no diga nada. Que se quede callado. Calladitos se ven más bonitos. Todo está para el servicio de la comunidad. ¿De qué sirve a la gente decir que tiene el don y el don y el don y que esta gente tiene el don? Porque se agarran como pequeños grupitos. Y hay un sacerdote que tiene el don y ya ahí van miles. Y que acá cura y que acá se enfrenta con las brujas y que acá ahora anda peleando con un dragón. Todo esto que le estoy contando es cierto, ¿eh? Y la gente obsesionada por ver lo extraordinario, ahí va. Y lo ordinario que Cristo se ve reflejado en el atardecer, en el aire que respiras, en la comida que Dios te regala para que te nutras tu cuerpo, en el agua que baña tu cuerpo. No eres capaz de descubrir a Dios en eso. No eres capaz de reconocerle en la sonrisa del niño, de la niña, de aquella persona que viene llorando y te dice, ahora sé que Jesús me ama porque me ha perdonado. Si estás buscando lo extraordinario, tú estás buscando un Cristo de poder, un Cristo tipo Hollywood. Te reto a que busques a Cristo en lo humilde, en lo sencillo, ¿no? Lo de las serpientes tampoco viene de Marcos. Y por favor, no tomen la serpiente en sus manos, ni tomen el veneno de la serpiente, ni lo tomen, porque se van a morir. O si lo toman, háganlo enfrente de un médico y que tenga el antídoto. Hay grupos religiosos que han tomado esto seriamente. Hay un grupo, por ejemplo, acá por Virginia, en Estados Unidos, donde una de las pruebas es justamente para el creyente, para completar su aprendizaje, su acercamiento a Cristo, es tomar el veneno. Y si no se muere, es que Dios estaba con él. Y si se muere, es que no tenía fe. Esto es cierto, es cierto. Hermano y hermana, todos estas maravillas, estas formas que el Evangelio final de Marcos nos dice, era una manera para llamar la atención, para decir, el mensaje de Cristo es que tengas vida, que tengas salud. Y esa era una manera de hablar de ellos y de ellas. El mensaje aquí es la salvación y la buena noticia que Cristo Jesús te invita a tener. Si tú necesitas de estos mensajes extraordinarios, se te va a ir la vida buscándolos. Pero si solamente necesitas abrir tu corazón a Dios para decir, Señor, el milagro más grande soy yo, que sigo vivo, que puedo caminar. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por darme comida, gracias por darme amigos, gracias por darme amigas. Gracias por hacer mi vida más ligera. Así que, hermanos y hermanas, no busquen estos tipos de milagros, cosas extraordinarias, si no son capaces de descubrir a Cristo Jesús en lo ordinario, en lo simple y en lo sencillo de la vida.
No se olviden que las personas que quieran saber más de los milagros, de las serpientes, de los venenos, del demonio, del diablo, es lo mismo el diablo que Satanás, que Lucifer. ¿Dónde está realmente el infierno? Bueno, si quieres que estos misterios se revelen, te invito a que participes del día 7 de junio en nuestro Congreso Bíblico. Visita nuestra página de www.ibicla.org y ahí encontrarás toda la información. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Uno se desvive aquí educando a la gente, pero yo no puedo entrar en su corazón si ustedes no lo permiten. Si no permiten que Cristo entre y les abra su mente y su corazón, no para destruirles la fe, para madurarla, para que aprendan a creer en Cristo Jesús. No por medios de signos extraordinarios, sino por cosas sencillas, como es la vida misma. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que Dios les cuide. Hasta la próxima. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.